suerte. Hoy es jueves 8 de mayo del 2025. Es una fecha de triste recordación. Es el primer mes de aquella tragedia que dejó 234 muertos en la República Dominicana, la tragedia del Jet Set, que ya convirtió al 8 de abril del 2025 en uno de los días más tristes y más negros de la historia de la República Dominicana. Hemos visto allí muchísimas manifestaciones de los familiares de tantas personas que perdieron la vida, de sobrevivientes que han pedido justicia. A un mes de esta tragedia, todavía no sabemos qué provocó este hecho tan lamentable, y todavía quedan, creo que, 2 personas en observación y en cuidados intensivos en algunos centros de salud, producto de lo que ocurrió. Por supuesto que ahora está el tema del trauma, de los efectos psicológicos que ha tenido esto en toda la sociedad y, por supuesto, especialmente en los familiares de las víctimas que sufren secuelas psicológicas importantes, producto de este evento tan desagradable, tan dramático, y que nunca hubiésemos pensado, se nos hubiese ocurrido que podía pasar algo así en la República Dominicana. Ayer las autoridades del Ministerio Público incautaron, se apropiaron, ¿verdad?, de las ruinas de lo que fue aquella famosa discoteca del Jet Set, y hoy hubo allí una misa de algunos familiares que perdieron sus seres queridos lamentablemente en ese evento trágico. Hoy también es un día que pasará a la historia como la fecha en que fue escogido el nuevo Papa. Se trata del Papa León XIV. En la Capilla Sixtina hoy hubo humo blanco y el Papa electo, luego de 2 días de sesiones, porque arrancaron, fue ayer la primera, ¿verdad? Hubo varias votaciones, porque en un día se pueden hacer hasta 3 votaciones. Hubo varias votaciones, pero hoy ya se definió, y el electo fue el cardenal Robert Prevost, de los Estados Unidos, pero nacionalizado peruano. Sirvió allí su labor pastoral y fue obispo en Perú. Por lo tanto, es el segundo papa vinculado directamente a América Latina, pero es el segundo papa americano. Su predecesor, el Papa Francisco, fue el primer latinoamericano, el primer ciudadano del continente americano en ocupar el cargo más importante de la tierra, que tiene el carácter vitalicio. Sobre estos temas vamos a conversar hoy. Buenas noches a todo nuestro equipo, a Román, a Nelson y por supuesto a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco. Gracias a ustedes por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Ahora vamos a dar la buenas noches a nuestro compañero José Armando Polanco, que dijo que venía tarde, pero llegó a tiempo. No, venía huyendo, realmente. Buenas noches, Yanesi, buenas noches a todo nuestro público y buenas noches a nuestros compañeros, a Nelson y a Román. Sí, como tú decías al principio, el nuevo Papa, que estuvo en la República Dominicana en varias ocasiones. Recibió un reconocimiento en La Vega, en la alcaldía de La Vega. Él estuvo como obispo, estuvo en la República Dominicana. Es apellido Martínez, o sea, su segundo apellido es Prevost Martínez. Se tiene entendido que la madre creo que es peruana, por eso él tiene la nacionalidad peruana. No, española es. Ah, española. Ok. Prevost Martínez. Él duró 40 años en Perú. En Perú, pero sí. Su segundo apellido es Martínez. Bueno, es española, me corrigen los muchachos. Es un ciudadano del mundo. El Papa León es un ciudadano del mundo. Está ligado a Latinoamérica, sí, obviamente. Y estuvo aquí, decía, como obispo en La Vega, y aparentemente dejó muy buenas relaciones, porque he visto a algunos políticos incluso tuiteando
fotos con él y afirmando de que sí, que estuvo aquí en República Dominicana por varias ocasiones, y eso es bueno. Por lo menos ya él sabe dónde está la República Dominicana, y nadie sabe si algún día se anima a venir. Él tiene buenas relaciones con los católicos de la República Dominicana, y eso es un buen augurio, sobre todo que una persona que conoce Latinoamérica, que estaba encargado de lo que tiene que ver con el Vaticano, la parte de Latinoamérica. Sí. Él era el jefe de los obispos a nivel mundial. Es del departamento que escoge a los candidatos como obispo y a cardenal. Él era que dirigía ese departamento a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de y también era encargado de los asuntos latinoamericanos del Vaticano. Él es responsable de eso. Sí, conoce es decir, bastante. que esos cardenales le debían muchos favores a él. Sí. Pasaron por ese sedazo antes de que el Papa Francisco los eligiera. Él fue un cardenal, de hecho, nombrado por el Papa Francisco. Fue Francisco, exacto, que lo hizo cardenal. Pero realmente es una persona que ojalá tenga muchos frutos. Él escogió ese nombre de León XIV por los papas anteriores que utilizaron este nombre. Y esto es por su impronta que dejaron en la iglesia. El papa, el papa que usó este nombre, los dos papas que han usado estos nombres anteriormente, han estado muy ligados a lo que es la parte social de la iglesia, y ese ha sido su legado, y por eso él ha querido tener también esa continuidad de utilizar este nombre de León para continuar con ese trabajo que hicieron esos papas anteriormente, de que lo que era el trabajo social en la iglesia católica, y obviamente esa sería su línea. Un papa americano, o sea... Donald Trump parece que estaba orejeado. Ustedes saben que él se vistió de papa. Digo, quisiera ser yo, pero como no voy a ser yo, que elijan el de aquí. Hay mucha ahora teorías, porque el papa, perdón, oye, me pegó Donald Trump, sí, Donald Trump, recuérdate la reunión que tuvo con Zelensky allá en el sí. Vaticano, que se sentaron ahí. En el medio, buscando sillitas y se presentaron ahí, no obviamente, importa. Obviamente eso sin tuvo protocolo. Mucho simbolismo, y que sea un papa norteamericano que se escogió. El primero norteamericano, nunca había habido todo un papa como que ahora uno está como atando cabos de que pudo haber Donald Trump influido en esto. Nadie sabe, porque esto también tiene que ver mucho con política. Sí, eso es lo que se dice, pero déjame decirte que yo le compré mucho el discurso al padre Domínguez, que estuvo aquí, explicando todo el proceso, que no es el sucesor de nadie, que incluso las reformas que Francisco impulsó ya se habían iniciado en otros, y ustedes saben que ciertamente las reformas no son cosas que se logran de la noche a la mañana, son procesos, son continuidad, y no es que un papa es un dictador y vaya a hacer lo que quiera. No. Esta mañana, en la transmisión especial que hizo el programa BBC desde el Vaticano, yo ahí fue que le di seguimiento a este acontecimiento, y allí llevaron a unos especialistas, a uno de los periodistas que estaba haciendo la transmisión y los comentarios que se hicieron a raíz de la elección del Papa León XIV. Dice a él que este papa muy bien, que era muy allegado a Francisco, era uno de los principales funcionarios de la gestión del Papa Francisco en el Vaticano, porque ya hemos dicho que era el que dirigía el departamento, vamos a decir el ministerio, donde se recomendaba a los cargos de cardenales y obispos en distintos lugares, y además era el encargado de los asuntos del Vaticano para América Latina. Entonces era una persona muy cercana al Papa Francisco. Pero a pesar de eso, decía este periodista, que hay una distancia importante, que el pensamiento del Papa León XIV es mucho más conservador que lo que tenía el Papa Francisco con relación a la agenda woke. Recuerden que el Papa Francisco, en paz descanse, decía que a estas personas no se les debe negar la comunión, que hay que aprender a perdonarlos, o sea, tenía una actitud de mayor apertura hacia esa comunidad, a esa agenda muy liberal, a la homosexualidad, a los transexuales. Sin embargo, el Papa León XIV tiene una línea
muy distinta a la del Papa Francisco, es mucho más radical, por lo tanto de una idea mucho más conservadora con relación al tratamiento, a ese que es uno de los temas fundamentales de la Iglesia Católica ahora, donde se le pide que cómo van a tratar a esta comunidad. Entonces, eso ya le pone distancia. Sin embargo, la parte de ser un papa humilde, un papa de reivindicación, de apoyo y del tema de la labor social que tú decías, José Armando, en eso se parece bastante al Papa Francisco, que siempre se caracterizó por esta actitud hacia la clase más necesitada, pero esa es la línea de la iglesia. Eso también lo decía aquí, creo que el padre Domínguez cuando estuvo aquí lo decía, el tema de los inmigrantes no es un tema del Papa Francisco, es un tema de la iglesia siempre va a defender a los inmigrantes, el que emigra no emigra porque quiere, alguna situación difícil tiene en su país. Entonces, por convicción, por doctrina, la iglesia tiene que identificarse con ese segmento de la población mundial. O sea, no es que tú quieras o no quieras. De hecho, con relación a este tema, al Papa Francisco, Víctor Grimaldi, que fue embajador en la Santa Sede por más de 11 años, nos explicaba, a raíz de la muerte de Francisco, que él siempre fue muy respetuoso con relación al tratamiento que tiene la República Dominicana con el tema migratorio, especialmente con Haití, que siempre entendió la realidad de la República Dominicana y nunca lo tuvimos en contra. Más bien se mantuvo, vamos a decir, neutral, porque el Papa entendía y decía, revelaba allí Víctor Grimaldi que hubo algunos sectores que presionaron a la Iglesia Católica y al Papa Francisco para que emitiera alguna declaración, vamos a decir, como de condena a la República Dominicana con relación al trato, al enfoque que tiene el Estado Dominicano de su política migratoria, pero que el Papa Francisco nunca lo hizo y que fue muy considerado con el pueblo dominicano con relación a ese tema. Lo que quiero decir con esto es que el tema de la solidaridad del Vaticano y de la Iglesia en sentido general con la comunidad migrante no tiene que ver con la percepción particular de uno de los papas. No, es que eso es un tema de la Iglesia, es una causa de la Iglesia por su propia naturaleza. Entonces, a veces se nos generan muchas confusiones que yo creo que son innecesarias, pero sí aclarar que este Papa tiene un enfoque mucho más conservador que el Papa Francisco sobre temas que ahora están bastante en el tapete. Bueno, sí, como tú dices, la Iglesia tradicionalmente ha estado a favor de vamos a decir, las minorías y de los más necesitados. Esa ha sido su línea, porque obviamente es el mensaje que hay que llevar, el mensaje de Cristo, de amar a los demás, amar al prójimo sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo, pero sobre todo a las personas más necesitadas. O sea, es una labor que la Iglesia siempre ha hecho. Y la seguirá haciendo por todos los tiempos. Por eso es que vemos que a veces que la Iglesia asume posiciones que muchas veces van en contradicción con políticas de algunos países. Pero obviamente la Iglesia, como todas las instituciones del mundo, tienen que revisar algunas cosas. Eso, la apertura, por así decirlo, o la posición que asumió el Papa Francisco por ejemplo, con la agenda, con el colectivo y la agenda, esa gente, y la comunidad LGBTI, Z, Y, y las letras que quieran agregarle, también tiene que ver con parte de cómo ha ido cambiando el mundo. O sea, el Papa Francisco decía, yo le puedo dar la bendición. Obviamente, ningún sacerdote puede negarle la bendición a nadie. Ahora, el otro punto es, bueno, también yo no puedo casarlo, porque eso está también en contra de los preceptos de la Iglesia. Del fundamento de la Iglesia, o sea, la pareja es hombre y mujer. Yo te puedo bendecir como humano, que era lo que decía el Papa. Como humano yo te bendigo, como a cualquier otro humano. Ahora, casarte ya es diferente, ya eso tiene que ver con otras cuestiones. Pero realmente la humanidad tiene que ir revisándose. La Iglesia Católica ha pasado por un proceso de altas y bajas, ha tenido muchos escándalos que tienen que ver con abusos sexuales de sacerdotes a menores.
Y eso es un proceso que la iglesia ha ido poco a poco tratando de salir de ese escollo donde se metió. Obviamente son humanos, están propensos a pecar como cualquier otro, pero la iglesia ha hecho ese trabajo de ir tratando de limpiar esa imagen, de castigar a los que cometen errores. Vimos que el Papa Francisco se enfrentó a la corrupción en el Vaticano. El Papa Francisco tuvo muchos sectores de frente y no tuvo miedo de enfrentarlo, no tuvo nada de miedo, porque había una posición firme de ir limpiando la imagen de la Iglesia Católica, que digo, estuvo muchas altas y bajas. La Iglesia Católica perdió muchos adeptos en los últimos años, pero asimismo también fue recuperándolo. Sí. Porque mucha gente entendía, bueno, la Iglesia no está llena de santos, al contrario, hay muchos pecadores, y obviamente todo el que está en la Iglesia es porque quiere ser mejor persona. Así es. Con relación a ese tema de la labor del Papa Francisco, es que además de lo que la gente, entiendo yo, más le molestó o le molesta o le molestaba de la iglesia, era como un tema de impunidad y de encubrimiento de lo mal hecho. Y con eso fue que el Papa Francisco empezó a terminar con someter, con poner al descubierto, con hacer investigaciones con algunos de los miembros de la iglesia del más alto nivel involucrados en actos de abuso sexual, pederastía, y que la iglesia cayó durante muchísimo tiempo y que la gente lo sabía, que la iglesia protegía ese tipo de comportamientos inadecuados. Entonces, para mí ha sido uno de los mayores aportes del Papa Francisco a la iglesia, es terminar con esa cultura de impunidad, de que nada es nada, y que usted lo hizo y ya lo tapamos, lo cambiamos de lugar, o simplemente lo dejamos entre nosotros. No, eso no está bien. Entonces el Papa hizo un trabajo excelente, creo yo, y también con el tema financiero. Ya dice Román que tenemos que irnos a una pausa, pero para esta pausa quería leer esta cita de la primera palabra del Papa León XIV al mundo, cuando salió a la ventana en la plaza, en el Vaticano, en la plaza San Pedro. Entonces, en la ventana él leyó su mensaje muy bonito, a mí particularmente me encantó y quisiera compartir con ustedes cómo él lo dijo. Pero tú querías decir algo antes, José Armando. Sí, hablábamos de esto, de lo que tiene que ver con las posiciones de algunos, con los pecados que cometen algunos sacerdotes. Y recordaba una película chilena que vi hace mucho que se llama El Club, que es los padres que cometen algún tipo de pecado, pederastía, fornicación, corrupción, juego. La iglesia, no sé si realmente existe así, pero es interesante, la iglesia lo aparta y lo mete a todos en un lugar, como en una casa. Y ahí están todos ellos, o sea, viviendo tranquilos, cada quien pagando por sus pecados. Y es interesante la película, se llama El Club, yo la vi hace muchos años ya, chilena, es muy buena, le recomiendo a la gente que la pueda ver. La iglesia de Chile fue una de las que tuvo mayores escándalos por el abuso sexual. En la iglesia católica, hay que decirlo, porque esa cultura de impunidad le ha hecho mucho daño a la iglesia y lo que hizo fue alejar a la gente. Es necesario que se dé un mensaje diferente, como lo hizo el Papa Francisco. Entonces, las primeras palabras del Papa León XIV a mí me encantaron. Miren, esto fue lo que dijo: queridos hermanos y hermanas, este es el primer saludo de Cristo resucitado. Quisiera ofrecer un saludo de paz para sus familias, para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Que la paz sea con ustedes. Vamos a pausa ya.